buenas tardes. Se encuentra presente el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Juan Manuel Guirlanda, el señor embajador de Israel, Daniel Gassit, autoridades presentes, señores presidentes de academias, señoras y señores. Damos comienzo al acto de homenaje al académico profesor doctor Osvaldo Fustinoni al cumplirse los 10 años de su fallecimiento, ocasión en que será presentado el libro Mi padre Osvaldo Fustinoni, del que es autor el doctor Juan Carlos Fustinoni. Se referirán a la obra el presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Juan Manuel Guirlanda, y los doctores Guillermo Jaime Echeverri, Vicente Gutiérrez y el autor. Acto seguido dirigirá la palabra el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Juan Manuel Guirlanda. Señor embajador de Israel, señores presidentes de academias, señoras y señores académicos, señoras y señores. El doctor Juan Carlos Fustinoni ha sido el responsable de esta reunión, en la que rendiremos un homenaje más al académico Osvaldo Fustinoni, al haber solicitado en su momento esta academia para la presentación del libro de su autoría, Mi padre Osvaldo Fustinoni, 1909-2000. Como no podía ser de otra forma, la Honorable Academia Nacional de Medicina dice presente para, junto a las personalidades que hoy nos acompañan, dar testimonio de las características y virtudes que lo convirtieron en un personaje inolvidable. Tuve el privilegio de conocerlo en distintas épocas de mi vida, como profesor, como colega, como médico y como académico. La lectura de este libro ha permitido ilustrarme sobre estas y otros aspectos de su vida, que lo fueron modelando como el paradigma de un defensor de la verdad, de la ética y por sobre todas las cosas del respeto por el ser humano. Considero que sería redundante reiterar aspectos y detalles relatados con amor, respeto y admiración por su hijo Juan Carlos, por lo que trataré de objetivarlo con 4 vivencias compartidas con él. La primera: a partir del año 1966 comencé a concurrir como oyente de las recorridas de sala de los días martes a la 7ª cátedra de medicina a cargo del profesor Augusto Casanegra, quien al poco tiempo me invitó a atender un consultorio de urología en la misma, ante la ausencia de un urólogo estable en el antiguo Hospital de Clínicas. Las consultas de los pacientes internados en el mismo eran realizadas por urólogos de otros hospitales. Recuerdo que a la primera cátedra de medicina, cuyo titular era el profesor Egidio Massey, concurría el doctor Carlos Scorticati. A la sala 4 de medicina y semiología a cargo del profesor Fustinoni concurría el doctor Carlos Sáenz, y al Instituto de Cirugía, sede de la primera cátedra de cirugía, lo hacía el doctor Emilio Quesada. En el año 1969 tuve el honor y la satisfacción de obtener por concurso el único cargo de médico urólogo rentado en el viejo Hospital de Clínicas. La cátedra de ginecología a cargo del profesor Guillermo Di Paola, quien me había invitado a concurrir como consultor urológico en sus recorridas de sala los días jueves, se hallaba en el mismo edificio en el que estaba la del profesor Fustinoni, y las consultas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes ante la ausencia esporádica de los colegas anteriormente mencionados. Tuve entonces la oportunidad de conocer más íntimamente la personalidad de nuestro homenajeado, y con la habitual presencia de alumnos, tan frecuente en aquel ámbito, su capacidad docente hacía llegar en forma clara, sencilla, consistente y elegante los fundamentos para el diagnóstico y tratamiento del paciente en cuestión. Aprendí mucho en cada ocasión. La segunda: instalados en el nuevo Hospital de Clínicas José de San Martín, la relación con él se hizo más estrecha. Mi cargo de jefe de clínica de la cátedra de urología a cargo del profesor Raúl Borsone me obligó en una época de organización del hospital a intercambiar opiniones en la dirección del hospital a cargo del doctor Díaz Cano.
Con la llegada al hospital de un aparato de radiología con mesa radiológica adaptada para estudios urológicos, que en su oportunidad y para el equipamiento del hospital había solicitado el profesor Armando Trabuco, anterior titular de la cátedra con residencia en el Hospital Rawson, se tuvo que decidir el lugar de instalación del mismo. En el servicio de urología se había previsto en los planos y concretado con la construcción del hospital un lugar especial para el mismo. Evidentemente, para cualquier servicio del hospital era interesante su posesión. El profesor Fustinoni así lo entendió y con argumentos válidos y contundentes defendió la instalación en su cátedra. Sin embargo, en forma reflexiva e indulgente, aceptó la instalación en el servicio de urología. La tercera, con motivo de mi nombramiento como académico de esta corporación, aún no me había incorporado a la misma, concurrimos a una cena. Promediando la misma, se acercó y me solicitó que conversáramos. Su deseo era comunicarme que todos los académicos y él mismo estaban muy contentos con mi futura incorporación, pero quería que fuera por su boca que me enterara que yo no había sido su candidato. Tuve que confesarle que el gran respeto y concepto que siempre había tenido de él, ese comentario lo engrandecía aún más. La cuarta y última, quedó en mis recuerdos la tranquilidad con que enfrentó su última enfermedad, diagnosticada por él mismo, su viaje a Estados Unidos de Norteamérica para su tratamiento y a su regreso a la exposición pormenorizada de su evolución. Supo demostrarnos su estoicismo y calidad humana. El doctor Juan Carlos Fustinoni cumple con este libro uno de los preceptos del juramento hipocrático que su padre tan cuidadosamente cumplió. En uno de sus párrafos dice: tributaré a mi maestro el mismo respeto que a los autores de mis días. Amigos presentes, la honestidad, ética, amor a la docencia y muchas otras facetas humanas han sido debidamente descritos en el libro que hoy se presenta. Ha sido y es un ejemplo para muchos de nosotros. Agradezco al doctor Juan Carlos Fustinoni haber participado en este homenaje, con este pequeño collage en el retrato de tan particular personaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, señor embajador, señor rector Olivera, señoras, señores. Quiero agradecer en primer lugar la distinción que para mí significa estar presente en este acto, recordando la figura de uno de los grandes de la medicina argentina. Y quiero agradecerle a Juan Carlos el honor que para mí también representa el haber sido invitado a escribir el prólogo de este libro tan interesante que nos hace revivir esa vida. En el año 1962, siendo profesor titular de medicina, Osvaldo Fustinoni fue elegido decano de nuestra facultad, cargo que desempeñó hasta 1966, cuando su periodo se vio abruptamente interrumpido por la intervención a las universidades nacionales, el triste episodio de la Noche de los Bastones Largos, que lo encontró defendiendo la autonomía de la institución. A título personal, no puedo dejar de mencionar en el contexto de esta sucinta evocación que haré del maestro. Gracias. Decía que a título personal no puedo dejar de mencionar en el contexto de esta sucinta evocación que haré del maestro el hecho de que me correspondiera sucederlo como el primer decano electo al cabo de 2 décadas de irregular gobierno universitario. Aquel día de marzo de 1986, 20 años después, cuando asumí el decanato de la facultad, lo hice acompañado por todos los decanos democráticamente elegidos que me habían antecedido: Luis Muniz, Florencio Escardó y Osvaldo Fustinoni, quienes suscribieron el acta que entonces se labró, un honor único que constituyó para mí
a la vez un grave compromiso de acción. En los años que siguieron, tuve oportunidad de hablar muchas veces con el decano Fustinoni, quien siempre me aconsejó con prudencia y sabiduría, pero no por ello dejó de estimularme a llevar adelante algunas de las osadas reformas que él no había podido concretar durante su periodo. Releyendo sus escritos, varios de los cuales Juan Carlos ha tenido la feliz iniciativa de recoger en estas páginas, encontré muchas de aquellas propuestas que intenté impulsar, especialmente las que expone a propósito del hospital universitario. Cada vez que lo convocamos desde la facultad, en un periodo que tampoco fue sencillo, como en realidad ninguno lo ha sido en nuestro país, acudió siempre a nuestro lado. En esos años, cuando nuestro trato se hizo más frecuente, aprendí a conocerlo mejor y a valorarlo aún más. Muchas veces terminábamos conversando sobre pintura y música en el camino de regreso a su casa, ya que me honraba al permitirme acompañarlo. Recuerdo esas clases de vida, esas lecciones itinerantes, impartidas casi al pasar, como son las que definen a los maestros. Coincidimos en varias instituciones, entre ellas el Instituto Cultural Argentino-Israelí, y en innumerables actos públicos, en especial en los desarrollados en esta Academia de Medicina, institución en la que llevó a cabo una trascendente tarea y cuya presidencia también ocupó. En cada oportunidad que lo veía dirigirse a esos auditorios colmados, crecía mi asombro ante su erudición sin límites, su expresión galana, su léxico inagotable y sobre todo su humanidad, a la que los años habían agregado una generosa pátina de sabia tolerancia. Como es lógico, la mención del nombre de Fustinoni evoca de inmediato al renombrado médico clínico, uno de los grandes, como dije, de la medicina argentina, pero rápidamente aparece en la figura del maestro admirado y respetado, del escritor reconocido internacionalmente, cuyos libros guiaron a incontables generaciones de médicos, del disertante, a quien, como he comentado, es una experiencia única escuchar, del universitario comprometido con su institución, del académico notable. Sobre todo, la del caballero culto, ese modo de ser humano que lamentablemente va desapareciendo de la galería de ejemplos que hoy exhibimos ante nuestras nuevas generaciones. Como lo describe con prolijidad y rigor su hijo en esta completa y documentada biografía, Fustinoni es un producto de aquella Argentina del ascenso. Su familia reconoce orígenes humildes y es gracias a la educación pública que en épocas del primer centenario hacía gala de una calidad que deslumbraba al mundo. No se olviden que en el primer censo realizado en la Argentina en 1869 teníamos un 78% de analfabetos entre la población mayor de 7 años. En 1895 esa proporción se había reducido al 54% y en 1914 había descendido al 35%. En ese momento en España era analfabeta el 59% de su población y en España el 48%, en Italia, el 48%, la Argentina el 35%. Ese esfuerzo realizado por la Argentina en su educación pública se manifestó en figuras como la que hoy estamos recordando. Decía que el joven Fustinoni pudo ir construyendo en ese ambiente el edificio de una vida que le permitiría alcanzar los más altos honores que una sociedad reserva para sus hijos más valorados. Muy tempranamente huérfano de padre, estudió en la escuela primaria pública de su barrio. Completó su educación media en el Colegio Nacional Juan Martín de Pueyrredón y sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, y en todas esas etapas lo hizo enfrentando serios problemas económicos. Supo aprovechar lo que el entonces generoso Estado argentino brindaba a todos quienes, como él, estaban dispuestos a encarar con seriedad el esfuerzo de aprender. Lo único que se exigía a cambio de todo lo que se daba
era la aceptación de realizar ese esfuerzo. Este y muchos otros ejemplos desmienten a quienes hoy sostienen que la escuela de entonces solo se ocupaba de un grupo social determinado, pues como lo ha dicho en alguno de sus escritos el propio Fustinoni, él provenía de un lugar humilde, como hemos visto, y vivía en una casita de una sola planta en el barrio sur de la ciudad de Buenos Aires. No voy a reseñar aquí lo que el libro de Juan Carlos describe, recogiendo interesantísimos detalles y datos, muchos de ellos desconocidos, reunidos como resultado de una investigación cuidadosa en los archivos familiares. En esas páginas del libro está reseñada la carrera del gran maestro, sin duda alguna un diferente. Creo que basta con destacar la admiración y el respeto que toda la medicina argentina siempre sintió por el hacedor incansable que fue Fustinoni. Más allá de sus indiscutidas dotes como médico, fue un adelantado a su tiempo, y a él, así como a otros gigantes de su época, se debe la promoción de cambios profundos en la educación médica, como la institución de las unidades hospitalarias, las residencias, el estímulo de la investigación científica y de la dedicación exclusiva. Son notables los planteos novedosos que hacía entonces ya, en esa época, a propósito de la organización del hospital universitario, cuyo Instituto de Semiología Gregorio Araoz Alfao dirigía, cuestión que ocupó gran parte de sus preocupaciones. Fustinoni perteneció a una generación que fue testigo de un cambio radical en la medicina. Pensemos que se graduó en 1932, cuando los procedimientos de diagnóstico y tratamiento eran limitados y rudimentarios. Su generación contempló asombrada avances que jamás hubiera imaginado. A diferencia de la época actual, cuando aún ni lo intuyamos, ya no logra sorprendernos ningún progreso que se produzca, entonces esos avances, esos progresos resultaban asombrosos. Por eso, creo apropiado denominar a las generaciones de médicos que vivieron esas dos épocas, que pudieron experimentar esas dos actitudes frente a lo nuevo, como las generaciones del puente, las generaciones que establecieron ese contacto imprescindible sin olvidar la esencia, el fundamento del quehacer médico, sin dejar de lado la labor esencial, sin demostrarnos que aunque cambie a nuestro alrededor las herramientas que utilizamos para diagnosticar, para tratar, la medicina sigue siendo el interés por el otro, la preocupación por quien sufre, la asistencia a aquel que recurre a nosotros en busca de ayuda. Y eso es la enseñanza que nos han dejado grandes maestros como fue el profesor Fustinoni. Y creo que hoy estamos en deuda con nuestra juventud porque no ofrecemos ejemplos, por lo menos no tantos ejemplos como tuvimos la suerte de tener quienes nos formamos en torno a esas grandes escuelas médicas que hoy añoramos. Y me parece que el hecho de recordar a una figura como la del profesor Fustinoni en este momento es fundamental porque nos hace volver hacia atrás en la vinculación que tenemos con la historia en este caso de nuestra medicina, que me parece esencial para encarar la tarea que tenemos por delante y la formación de las nuevas generaciones. Por eso comparto las palabras que cuando despidió sus restos, en el momento de su fallecimiento, cuando despidió sus restos, dijo el rector Olivera, que como mencioné, nos honra con su presencia. Hablando de Fustinoni, dijo que era el paradigma de la existencia como deber. Y creo que es una bella definición de una persona. Fustinoni asumió su existencia como un deber de ser médico, de ser ciudadano, de ser universitario, de ser una persona completa, de ser, en última instancia, un modelo a imitar. Gracias, Juan Carlos, por el legado de esta historia, que debería ser leída por las nuevas generaciones de médicos que encontrarán aquí un modelo a seguir,
una inspiración para su vida. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor embajador de Israel, señores y señoras académicos, autoridades universitarias, de sociedades científicas, culturales, señoras y señores, muchas gracias Juan Carlos por la grata sorpresa de invitarme a compartir esta presentación. Honor que me brindó el privilegio de entrar en la vida de uno de nuestros grandes hombres. Me di cuenta que 60 años de mi vida médica habían transcurrido cerca o muy cerca de Osvaldo Fustinoni. Pero no esperaba tener que hablar en el aula magna ante este auditorio y después de Guillermo Jaime Echeverri. Por una casualidad, antes de ingresar a la universidad, asistí a mi primera clase en un hospital. El docente exponía con firmeza una serie de síntomas y signos neurológicos como un mundo de fantasías. Quienes me habían invitado eran alumnos no muy avanzados y también me dijeron que hasta ese momento ellos sabían que había solo 2 clases de temblores, el temblor de frío y el temblor de miedo. Y después de esa clase vieron que había como 20 temblores más. Después de aprobar la materia, semiología, en una cátedra en aquel entonces a cargo de Pedro Cosio, me encontré de frente con Fustinoni y me di cuenta que era aquel hombre de cabellos rizados que daba esa clase hace muchos años. Era un hombre serio, casi daba miedo. Ese miedo que nos daba a nosotros y que siempre trataba de usted, es el miedo que después me enteré le tenían muchos médicos. Cuando terminé de leer los 9 capítulos de la obra, aprendí una lección de vida, como la define Magdalena Ruiz Guiñazú, y sobre la existencia como debe ser, según Guillermo Jaime Echeverri. Ambos prólogos son un anticipo, según Juan Carlos, en el que he volcado lo mejor de mi persona. Voy a hacer también 4 comentarios del libro. El primero sería la grandeza de tolerar la intolerancia. Ya mencionó el doctor Jaime Echeverri el episodio del año 1966. Pero en 1962, cuando Fustinoni fue elegido decano por votación, un grupo de alumnos descontentos con ese resultado de la elección decidieron entrar al decanato, romper los vidrios y romper los muebles. Esos mismos alumnos fue los que Fustinoni protegió cuando la facultad estaba ocupada y la policía los esperaba afuera. Fue la única facultad en que no hubo ningún problema entre la policía y los alumnos. Pero también es indudable que tuvo que superar épocas difíciles. En el libro, dice Osvaldo Hijo, los años del decanato no son un recuerdo agradable para la familia. Y cuando no aceptó continuar su decanato, nosotros respiramos. Por ello son dignos de admiración los decanos, los consejeros, las autoridades que trabajan por vocación y que brindan esfuerzos muchas veces incomprendidos. Años más tarde fue designado director del Hospital de Clínicas y nuevamente la intolerancia. Fue obligado a renunciar porque llegaba una intervención. Yo en aquella época también era cirujano en el hospital. Esa intervención, con la resolución número 90 del año 1973, vale la pena leer. Visto que es un deber ineludible de esta intervención, concretar en el ámbito de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires el objetivo de la liberación nacional. En todas sus esferas de acción se prohíbe recibir subsidios, becas, ni ningún tipo de financiación de entidades privadas nacionales y extranjeras, tendientes a desarrollar investigaciones en ningún campo de la ciencia. Con amenaza de sanciones, violaban la libertad académica, ofendiendo a un hospital universitario.
excepto a un grupo de jóvenes médicos residentes que apoyaban la intervención. Fustinoni nuevamente toleró la intolerancia y los continuó educando como hijos. Otro aspecto para comentar es Fustinoni, un hombre humanista y algo más. Juan Carlos transcribe palabras textuales de su padre en conferencias, discursos y presentaciones. Dice, entre otras, aprendí a no ignorar, decía Fustinoni, que el enfermo también tenía alma y un nombre que le era propio. La religión es una necesidad para toda la vida humana. Es un freno para las pasiones, un freno para las malas tendencias. Todas las religiones son humanistas, son beneficiosas para el individuo. Ciencia y religión pueden estar unidas. Ahora, lo que no se puede hacer de la religión o de la ciencia un fanatismo. También dice Fustinoni en otras palabras, la vida corporal es un don de Dios y el término de ella podrá solo determinada por Él. Fervoroso defensor del ecumenismo, integró paneles con rabinos y sacerdotes y fue 30 años presidente del Instituto Cultural Argentino-Israelí. Cuando recibió el premio Barón Hirsch en el Museo Judío de Buenos Aires, agradeció diciendo que cada ser humano es una criatura de Dios y por tal acreedor al respeto de su condición humana. Y en esa misma conferencia repitió varias veces palabras de los pontífices Juan Pablo II y Juan XXIII. Estaba orgulloso de su larga amistad con el presbítero Carlos Cuchetti, hombre de la cultura, en los años 50 de valientes homilías en favor de la libertad. Hablaba en una iglesia de Núñez, cerca de la cancha de River, y no cabía la gente para escuchar las homilías del padre Cuchetti. Fue el creador de la confraternidad judeo-argentina. Juan Carlos agrega que como médico, Fustinoni atendía al sacerdote Cuchetti y Cuchetti a Fustinoni. Si la espiritualidad constituye una experiencia de Dios, la que se manifiesta de modo particular e íntimo, independiente de la religión y credos, Fustinoni era también un hombre espiritual. El otro punto a comentar es la tercera edad. Fustinoni introdujo en nuestro país el término la tercera edad. Cuánto más cálido que decir ancianos, viejos o gerontes. Cuánto más cálido decir una residencia para la tercera edad que decir un geriátrico. Bien entrada en su tercera edad, Fustinoni decía, me siento como de 20 años, pero nunca se alejaba de la realidad. Decía, no sé cuánto he de vivir, pero trato de hacerlo como si fuera el último día, precisamente por el hecho de que las personas de avanzada edad se dan cuenta de que la vida es un don transitorio. Un hombre agradecido. A Marilina Rébora le debo la educación de mis hijos y los sinsabores de la vida diaria, y sin queja, porque me alentaba a seguir en mi camino a pesar que la actividad me alejaba. La presencia en el hogar de los grandes hombres públicos no se mide en horas, sino en el amor brindado. Es el amor que sus hijos recibieron cuando desde pequeños los llevaba al Teatro Colón. Es la admiración cuando recuerdan a un padre levantado antes de las 5 de la mañana, trabajando los sábados por la mañana y por la tarde y los domingos religiosamente a las 5 de la tarde en su domicilio, reunido con médicos. En otra oportunidad, dice Fustinoni, he tenido la compañía de mi mujer, admirable compañera, poeta, y de mis hijos que han tomado el camino de su vocación. Y más adelante agrega, agradezco a Dios lo que me ha dado. No tengo que hacer a la vida reclamo alguno. Conservo sus palabras de recepción cuando en esta aula ingresé a la Academia Nacional de Medicina. Y con veneración guardo su carta del diciembre de 1998,
No sabrá usted el bien que significaron sus palabras y consejos. Yo no podría olvidarlos y desde ya se los agradezco en el alma y los saludo de corazón. Realmente llegó al corazón. Otro punto a hablar es un homenaje de su otro hijo. Juan Carlos transcribe palabras de su hermano Osvaldo cuando se descubrió un busto de bronce en la Facultad de Medicina. Acertada idea, porque así quedarían documentados otros aspectos de la vida íntima, adornado con recuerdos de familia y toques de buen humor que todos podrán ver en el libro. Entre ellos, que su padre tenía un corazoncito en los zapatos. En las veces que lo acompañé en el trayecto del hospital hasta su consultorio privado o hasta su domicilio, mostraba un caminar vigoroso con pasos cortos y los pies siempre paralelos. Usaba zapatos angostos, elegantes y lustrados. En el libro me enteré que eran hechos a medida. Para un hombre con la actividad de Fustinoni, caminando al hospital diariamente, haciendo revistas de sala, muchas veces subiendo las escaleras hasta el 7º piso, dando clases de pie y visitando enfermos en sus casas, los buenos zapatos, más que un atuendo de elegancia, eran una herramienta de trabajo. El último capítulo es el último capítulo en la vida terrenal de Fustinoni. Para mí fue una triste emoción examinarlo en la camilla de su propio consultorio y confirmar el diagnóstico que él ya había hecho solo con el razonamiento y un autoexamen físico, contradiciendo lo que decían las tomografías computadas. Ha de haber sido su última y brillante lección de semiología. Fiel a sus principios, que recalcaba, el médico no puede dejar de tener esperanzas. Con firmeza y el apoyo de sus hijos, parte hacia la Universidad de Indianápolis, en la que acepta correr todos los riesgos de una gran operación. Su cirujano, James Madura, nos manifestó con humildad el honor de haber podido ayudar a tan distinguido paciente. Al llegar a Buenos Aires, en pleno postoperatorio y aún disfónico, haciendo gala de su prodigiosa memoria y capacidad de observación, relata sus vivencias, esta vez como enfermo. Entre otras, le había impactado percibir en Indiana un estilo de cooperación y colaboración tan opuesto con las confrontaciones que él había vivido en nuestras universidades y en nuestros gobernantes. Apenas restablecido, continuó sus múltiples tareas con el entusiasmo de siempre. En el libro se lo muestra el 5 de mayo de 1999, en erguida postura, hablando desde el podio en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Fustinoni tenía presente lo que había expresado en público. Llegará un día en que inexorablemente se enfrenta con el dolor, la enfermedad y la muerte. Al recibir uno de sus últimos galardones, había dicho: un día nos iremos para siempre llenos de proyectos. Así fue la partida de Fustinoni, plena de sentimientos, con sensación de paz y de haber cumplido su vida. Mi padre, Osvaldo Fustinoni, es un libro original, porque el autor es hijo del protagonista principal y lo acompaña hasta sus últimos días. Nadie mejor que un hijo para escribir de un buen padre. Es un libro de historia, con bibliografía y citas textuales de más de 70 años de la medicina argentina. Es un libro con profundas reflexiones de Juan Carlos, entre ellas el médico y el silencio, y cómo no recordar con unción esta vida ejemplar. Es un libro con un final feliz, con Fustinoni en la gloria eterna, coronado con 4 poéticas estrofas de Juan Carlos y un cierre diciendo textualmente:
Osvaldo Fustinoni, como una flor particular que florece de vez en cuando, siguió su estrella y arribó glorioso a puerto. En su libro, Marilina Révora, No me llames poeta, muestra a Juan Carlos su sensible inspiración de artista y de médico, sumada a la gratitud de un hijo. Ahora en este libro renueva esa inspiración y ratifica la gratitud de un hijo. Finalizo con un fragmento de Confidencias de amor de Marilina Révora, poeta ponderada hace muchos años como mujer, esposa, madre y mística. Entonces, decía el poema, como en los cuentos, fueron felices, pero tú no estarás, tampoco estaré yo, que nos habremos ido. Miraremos los hijos desde una lejana estrella y ellos serán dichosos, pues nuestro sufrimiento les habrá deparado de Dios la gracia. Juan Carlos, felicitaciones por la obra. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Juan Manuel Guirlanda, señor embajador del Estado de Israel, embajador Daniel Gazit, que me honra con su presencia, señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, doctor Hugo Ausá, doctor Julio Olivera, ex rector de la Universidad de Buenos Aires, el periodo comprendido entre 1962 y 1965, que me honra con su presencia, señores académicos, señoras y señores. Con este libro me ha sucedido lo que se cuenta del Tiziano, que cuando comenzaba a pintar tenía la sensación de entrar en el mar y su horizonte se agrandaba. Cuanto más estudiaba la vida y obra de Osvaldo Fustinoni, más se ensanchaba el horizonte de mis pensamientos. A las diversas fuentes consultadas se añadían numerosas reflexiones. A las publicaciones, diversos análisis. Daba la sensación de no concluir nunca. Fustinoni fue un hacedor constante. Nunca son fáciles estas biografías de tan extensas y abarcativas. Podemos considerar a Fustinoni no solamente médico, sino docente, investigador, hacedor de instituciones, pensador, conferencista, publicista, académico, humanista. Descolló al frente de la cátedra, impulsó la enseñanza, formó discípulos, despertó inquietudes, ayudó a sus amigos, a sus colegas y pacientes en el Instituto de Semiología. Ejerció con autoridad los diversos cargos encumbrados en que le tocó actuar con la más natural coherencia y un sentido ético y moral que no admitió dobleces ni claudicaciones. Eran las épocas de 1927, cuando entró en la Facultad de Medicina y recibido en 1932, donde no existían los antibióticos y las modernas tecnologías a las cuales hoy estamos acostumbrados solo figuraban en un puñado de soñadores. Era la época en que el médico se ocupaba del cuerpo y del alma de los enfermos y la medicina incluía comprensión, solidaridad y conocimiento por partes iguales. Fustinoni combinó estas virtudes a lo largo de 7 décadas, interesándose no solo por la faz científica, sino por las aristas sociológicas y filosóficas de la práctica médica. Días atrás, cuando estábamos organizando este acto, me tocó ir de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina hasta el Salón Biblioteca y atravesé el largo corredor donde están inmarcesibles las cabezas de bronce y los bustos de bronce de las principales personalidades médicas argentinas. Y me topé con el busto de Osvaldo Fustinoni. Y vi como si su actitud se corporizaba, como si efectivamente estuviera allí. Y necesité por los efluvios de mi alma
conversar con él, y conversé con Osvaldo Fustinoni. Y allí me comentó de su temprana orfandad paterna, del colegio primario, de cuando jugaba en la Plaza Solís con 2 latitas, de cuando su maestro de 5º grado, el profesor Mauricio Levi, prácticamente lo conminó a dar 5º año libre, y así pasó directamente a 6º grado, de cuando cursó el secundario en el colegio Juan Martín de Pueyrredón y tuvo directos amigos que posteriormente se destacarían en la función pública, cuando abrazó la carrera de medicina en 1927 para culminarla en 1932, cuando el profesor Tiburcio Padilla, prácticamente en una actitud paternal, lo conmina a ir con él y lo nombra jefe de trabajos prácticos. Sus primeros años en el Hospital de Moreno, su casamiento con Marilina Révora, su nombramiento de profesor adjunto en 1947, su nombramiento de profesor titular en 1956. Y en esta ida y vuelta, en este diálogo imaginario a través de la fantasía, recordó también su tesis doctoral en medicina que hizo bajo la tutela del gran maestro Bernardo Usay, su tesis doctoral, insuficiencia suprarrenal con 3.000 sapos suprarrenolectomizados bajo la tutela del gran maestro. Y recordó también sus pensamientos acerca del quehacer médico, la problemática universitaria, los aspectos culturales del anciano, y recordó también sus conferencias en ese glorioso Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa, lamentablemente desaparecido. Y en esta ida y vuelta, en este ir y venir a través de la imaginación y la fantasía, me comentó ese busto 3 hechos puntuales. Fustinoni fue un hacedor de instituciones. Le tocó el emprendimiento para el equipamiento del Hospital Escuela José de San Martín a través de la denominada Ley Comisión 11.333. Y recordó la noche del 29 de julio de 1966. Un gobierno había despojado al gobierno constitucional de entonces. Había anulado la autonomía universitaria promulgando la Ley 16.912. Los estudiantes tomaron la Facultad de Medicina. La policía reprimió. Y así se produjo lo que en la historia argentina se denomina la Noche de los Bastones Largos. La única facultad, como dijo el querido amigo Guillermo, en donde no se apaleó a los estudiantes, fue la Facultad de Medicina. Osvaldo Fustinoni, luego de solicitar una tregua por parte de 15 minutos por parte de la policía, custodió desde la puerta la salida de cada uno de los estudiantes sin que nadie fuera lastimado físicamente ni denigrado en su honor. Y así finalmente, en este diálogo, con esa cabeza inmarcesible en el bronce de Fustinoni, me comenta que 2 de sus obras son las obras más antiguas aún editadas de la medicina argentina. La semiología del sistema nervioso, primera edición del año 1936, la última del año 2006, con 74 años de aparición ininterrumpida. Y la semiología médica fisiopatológica, con 55 años de vida, en colaboración con los maestros Pedro Cosio y Pedro César Rospide. Verdadera labor de sacrificio, de templanza, de abnegación, de altruismo, si se quiere, de piedad, es la medicina. ¿Cuántas veces en la noche cerrada o al clarear de la aurora el médico da rienda suelta a sus pensamientos o devaneos en torno del paciente que sufre? En la quietud del silencio. Porque así como existe el silencio de los ángeles, como los que pintara de rodillas Fra Angelico, el silencio de las flores, viene a mi memoria el poema The Sick Rose de William Blake. La rosa en silencio inclina su frente para morir. El silencio de la naturaleza, como el piar de los pájaros o el canto del venteveo, que seductor nos sorprende como risa de niño, diáfana, cristalina, es menester oírla con los ojos cerrados. El silencio de la música, que está escrito en el pentagrama del silencio,
ese claro de luna en la noche tenebrosa de la vida, silencio majestuoso, embriagado de Dios, que precede a las pasiones de Bach, o al Parsifal de Wagner, o al sueño de sueños, con que está escrito Pelléas y Mélisande, o la muerte de Dido, en Dido y Eneas de Purcell. When I am laid in earth, may my wrongs create no troubles in thy heart. Remember me, but forget my fate. El silencio de la pintura que nos inunda al contemplar Le Trois Riches de Duc de Berry de los hermanos Limburg, la encajera de Vermeer o la Virgen de la Rosaleda de Stefan Lochner. El silencio de las miradas de los enamorados. Así como existen todos estos silencios, existe el silencio en las noches insomnes del médico, cuando quizás Cíclope nos mira con sus ojos de luna llena. Es que, recordando una vez más este diálogo con el gusto de Fustinoni, decía que si docencia es una actitud de dar, y por eso se parece mucho a amar, y el amor más interesado es un amor sublime, la medicina es una ciencia de amor al prójimo con el conocimiento necesario para poder llevarla a cabo. Cuando despidió sus restos en el cementerio de la Chacarita, Julio Olivera, rector de la Universidad de Buenos Aires en el periodo comprendido entre 1962 y 1965, como dije anteriormente, recordó la cita del Tiberio de la obra homónima de Marie-Joseph Chénier, el hermano del poeta decapitado por la Revolución Francesa, que dice: «Les Romains, où sont-ils? Dans le tombeau de Rome». Hacia el sepulcro de Fustinoni, se incorpora al grupo de las selectas tumbas de argentinos ilustres, hacia los cuales debe volver el recuerdo en busca de inspiración y guía, para discernir a través de la densa bruma de los accidentes históricos el verdadero rostro de la nacionalidad y del arquetipo de ser argentino. Quiero agradecer a mi familia, a mi mujer Griselda Vera, aquí presente, compañera ideal y madre ejemplar, que me ha dado tantas y me da tantas satisfacciones, a mi hijo Juan Carlitos y Juan Cruz, ya en el recto camino de su venturoso y brillante porvenir, a mi hija Marilina, que con su 1 año y medio ya sabe dulcemente sonreír, a la distinguida mesa de notables que me acompaña, bajo cuya sombra me cobijo para aquilatar los méritos que no poseo. Quiero leer una carta, compartir con ustedes una carta, entre las tantas cartas que me ha llegado adhiriendo a este homenaje, que dice lo siguiente: Doctor Juan Carlos Fustinoni, su despacho de distinguida consideración. Cumpliendo con mi voluntad de estar espiritualmente presente en esta presentación del libro que usted dedica a su padre, médico ilustre, brillante y laureado profesor universitario que honró a la República a lo largo de las 9 décadas de su lúcida existencia, enseñando con el ejemplo, convirtiendo en principio rector de su existencia el de los estoicos griegos, de que el hombre sea sagrado para el hombre. Merecidamente se ha calificado a su padre de uno de los grandes de la medicina argentina. Comparto cuando dice Guillermo Jaime Echeverri en el prólogo del libro: cada uno de nosotros es producto de su esfuerzo, de su voluntad de sacrificio y de su afán de superación. Considero que tienen la fuerza de un apotegma las palabras que Fustinoni dijo en 1974 cuando recibió el premio Mariano R. Castex a la docencia universitaria. Abre comillas. Todos aquellos que creemos que la universidad es el vivero de donde surgen muchos de los conductores de la nacionalidad, vivimos momentos de angustia frente a los vaivenes políticos que se producen en los claustros. Todo el profesorado en comisión, alejados algunos profesores de sus cátedras, ambientes de estudio conflictuados, facultades clausuradas,
juventudes frustradas en sus aspiraciones. Sepan quienes detentan los poderes públicos que es necesario cumplir la ley con urgencia y honestidad. Cierra comillas. Creo sinceramente que Osvaldo Fustinoni fue un ser humano excepcional, que a partir de su actuación como estudiante, como médico, su labor hospitalaria, docente y científica, los premios, distinciones y sus publicaciones, justifica calificarlo como una figura que honra a la nación. Con un fuerte abrazo, firmado doctor Carlos Fait, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiero agradecer a los prologuistas, a Magdalena Ruiz Guiñazú, querida amiga, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar por un problema de enfermedad, a Guillermo Jaime Echeverri, siempre tan amigo y tan cálido, a los académicos Vicente Gutiérrez y Juan Manuel Guirlanda. El apoyo de las academias, la Academia Nacional de Ciencias y su presidente aquí presente, don Hugo Bauzá, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, presidida por el amigo Jorge Reinaldo Banosi, la Academia Nacional de Derecho, presidida por el queridísimo amigo Horacio Sanguinetti, a las sociedades médicas que me han apoyado, particularmente a Swiss Medical, a Sedikifa, a Intramed y a los queridísimos amigos Enrique Braun Estrugamú, con quien tuve el placer de almorzar en el día de ayer en un cálido y ameno almuerzo, y a Elsa Montes de Oca. Muchísimas gracias a todos. Señores, Horacio en sus odas nos dice non omnis moriar. Yo no moriré del todo, pues mi obra me sucederá. Pocas veces he estado convencido de algo, como de pensar esto, en relación a Osvaldo Fustinoni. Cuando en la Divina Comedia el Dante visita el infierno al descender al séptimo círculo del abismo ígneo, encuentra allí a Brunetto Latini, quien fuera su maestro en vida, y le imparte su posterior consejo. Se tu segui la tua stella, non puoi fallire a glorioso porto. Osvaldo Fustinoni, como una flor que florece de vez en cuando, siguió su estrella y arribó al glorioso puerto. He vuelto a pensar en estos días en las elegías de Duino, en los sonetos a Orfeo, en los cuadernos de Malte Laurits Vich, del gran poeta checo. Y pensé en Osvaldo Fustinoni, porque Osvaldo Fustinoni no murió. Quedó en un requiem de Rainer Maria Rilke. Osvaldo Fustinoni no murió. Quedó en un requiem de Rilke, en ese reloj sin agujas que es la eternidad. Muchas gracias.